continuación es un gran placer presentar al doctor Ramiro Restrepo González. El doctor Ramiro Restrepo es colombiano, hizo estudios de filosofía y letras en el Seminario Mayor y en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. El doctor Restrepo ha sido certificado por el PNUD y la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social como formador de formadores en responsabilidad social empresarial. El doctor Restrepo ha sido ejecutivo de gestión humana de organizaciones nacionales y del exterior. Entre sus últimos cargos figuran gerente de gestión humana de Locería Colombiana, Sociedad Anónima, Grupo Corona, vicepresidente de gestión humana de gran cadena de almacenes colombianos, Cadenalco, y director administrativo de cadena de tiendas venezolanas, Cativenco. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Relaciones de Trabajo, ASCOR. Se desempeñó como presidente nacional del Comité Técnico 180 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, el cual produjo la Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad Social, un documento muy importante que orienta las actividades de responsabilidad social de muchos países latinoamericanos, GTC 180 en responsabilidad social. Y es experto registrado por Colombia ante la International Standard Organization en la construcción de la guía ISO 26000, que es precisamente el ISO de la responsabilidad social, ISO 26000, primer estándar internacional de responsabilidad social que fue publicado en noviembre de 2010. Entre otras publicaciones, el doctor Restrepo es autor del libro Responsabilidad Social, Nueva Teoría y Nuevas Prácticas, y articulista habitual de varios medios especializados en responsabilidad social. Recibamos con un cálido aplauso al doctor Restrepo. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes esta tarde aquí. Mil gracias al doctor Jorge Ruiz y a los directivos de la universidad por invitarme a compartir con ustedes este evento que he seguido con extremado interés desde esta mañana. Les voy a pedir un segundito, yo me pongo a paz y salvo con la tecnología para que podamos comenzar con tranquilidad. Muy bien, vamos a hablar de gestión empresarial. Y lo que me ha pedido es que haga una especie de paneo sobre las principales tendencias y desafíos. No quiero preocuparnos más de lo que ya nos ha preocupado el doctor Klinsberg esta mañana, pero voy a hacer un ejercicio similar. Voy a invitarlos a repasarlos. Lo que yo considero son los principales 6 desafíos que hoy día la gestión de las organizaciones privadas y públicas, de las organizaciones sociales, y aún los mismos 6 desafíos que los ciudadanos de este siglo XXI estamos confrontando, y qué tendencias de gestión empiezan a insinuarse como respuesta a esos desafíos. Con absoluta seguridad, en muchísimas de las apreciaciones que haga, pues voy a estar coincidiendo con los conferenciantes
que me han antecedido. Para evitar duplicaciones innecesarias, ustedes notarán que aceleraré el paso en ciertos periodos y cuidaremos de dejar una memoria muy completa, tanto escrita como en la presentación, para los asistentes del Congreso puedan mirarla con más calma luego en sus casas. El primer mensaje que quiero comunicarles es que, aunque suene una frase de cliché, tenemos que tomar conciencia de que hoy no estamos viviendo una época de cambios. El cambio pasó de moda. Durante décadas nos hablaron de que lo más importante era el cambio, de que si uno no cambiaba, el cambio lo cambiaba, y que había que gestionar el cambio. Ya el cambio no es suficiente, por una razón muy sencilla, porque no estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época. Y les repito, eso puede sonar una frase de cliché, pero es totalmente dramática. Imagínense ustedes una persona canosa, como de mi edad, tendida en el diván. Y usted a esta persona y le dice al psiquiatra: doctor, pero ¿cómo quiere usted que yo no me angustie? Si cuando yo tenía la edad de mi hijo no sabía tanto como mi padre, y ahora que logro por fin tener la edad de mi padre, no sé tanto como mi hijo. Es algo así, es un poco el drama del ser humano moderno, del ciudadano moderno. Algo así como cuando justo logré saberme todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Entonces ya no estamos en una época de cambios, y eso es muy importante entenderlo, porque el cambio consiste en evolucionar, y ya no se trata de evolucionar. Lo que entra hoy día como concepto central de la gestión son las organizaciones disruptivas. O sea, organizaciones capaces de romper con la línea inercial en la concepción de las cosas, en el modo de hacer las cosas, partir de cero. ¿Estudiaron alguna vez presupuesto en base cero? Algo similar, pero en el plano cultural y mental nos toca hacer ahora, hacer rupturas. Y hacer de cuenta que lo demás no nos sirve para nada. Ustedes me recuerdan, hace unos días estuve invitado a hacer una conferencia de responsabilidad social a un grupo de estudiantes del primer semestre de administración. Esta situación no lo recuerdo. Al final de la charla, un muchacho levantó la mano y me dijo: profe, ¿por qué no nos da alguna recomendación para la vida profesional? Y le dije: te voy a recompensar el doble, te voy a dar 2 recomendaciones. La primera: durante estos 5 años que ustedes van a estar en su posgrado, traten de aprender lo menos que les resulte posible. Y la segunda recomendación: cuando se gradúen, traten de olvidar lo poquito que inevitablemente han aprendido, traten de olvidarlo lo más rápido que les resulte posible. Y la razón es muy simple: no les va a servir para nada, excepto para hacer una hoja de vida como la que acaban de leer. Hoy yo soy una persona que estudio todos los días, y todos los días me asombro, y todos los días descubro. Pero el principal descubrimiento que hago es que nada de lo que aprendí me es útil hoy para enfrentar los problemas que tenemos hoy. Decía Einstein, palabra más, palabra menos, que pretender resolver problemas nuevos con soluciones viejas es poco menos cercano que la estupidez. Entonces, lo primero que les quiero invitar es a que tengamos una mente muy abierta, una capacidad de aprendizaje enorme, una gran capacidad de tolerancia a la incertidumbre, porque el mundo que nos espera es un mundo totalmente nuevo, y esa es la parte bonita, no catastrófica. Es que tenemos en nuestras manos, como ninguna generación anterior, la posibilidad de construir un mundo nuevo sobre bases nuevas, y eso es muy esperanzador. Y ese mundo está naciendo silenciosamente en cada rincón de este planeta. Voy a tomar del señor Richard Hartman, no aparece aquí, todos los créditos acá en la presentación están, y en la parte escrita están muy detallados con bibliografía y demás, hay mucha documentación.
Cuando hablamos de tendencias, de megafuerzas que están cambiando la manera de vivir hoy día, la manera de hacer negocios, la manera de dirigir, uno se encuentra listas agobiantes. Por ejemplo, la Agenda 2014, que el Foro Económico Mundial nos produjo en diciembre, pues comprende 12 megatendencias. Y hay estudios de KPMG y de otro grupo de pensamiento que hablan hasta de 20 tendencias. Miren, yo puedo con 2 o 3 enemigos, pero con 20, déjenme decirles, me entrego. Entonces, me sedujo la simplicidad conceptual de este señor. Es un consultor británico muy joven en sostenibilidad, Richard Hartman. Propuso 4 tendencias. Yo, sin pretender quitarle el encanto, agregué 2. Entonces tenemos 6 tendencias. 6 megafuerzas que están transformando el mundo. Y me he tomado el trabajo de documentar ampliamente estas megatendencias y voy a presentar algunos argumentos, ya no del señor Hardiman, sino de otras fuentes distintas que complementan este panorama. Pero antes de seguir, quiero hacerles notar algo muy importante. En la era del cambio, pensábamos que lo fundamental era el individuo y que el individuo era el gestor de los cambios. Cuando estamos en una era disruptiva, los cambios normalmente no provienen del individuo, sino del entorno. Está cambiando el entorno, la sociedad contemporánea está cambiando dramáticamente, aceleradísimamente. Entonces ya no depende tanto de los individuos. Los individuos lo que tendremos que hacer es acomodarnos a un nuevo entorno o condenarnos a desaparecer. Nos empezamos a convertir en empresarios, como nos decía el doctor de la Torre. Entonces, negocios que no entiendan estos nuevos escenarios, pues se van a condenar a la desaparición, se van a ir volviendo marginales. Yo recuerdo, en mi país había un monopolio muy grande de fotografía, se llamaba Foto Japón, y en cada esquina había un local de Foto Japón. Se acabó la fotografía análoga y desaparecieron todos los locales de Foto Japón y la prosperidad del negocio se vino a tierra en cuestión de 4 o 5 años. Y hoy en cada uno de esos locales encontramos una iglesia cristiana o un gimnasio. Cambian los negocios. Son rupturas. Eso genera además grandes oportunidades de negocios, por supuesto. Volviendo al señor Hardiman, él resumía en estos 4 verbos lo que está pasando. Está crujiendo, estamos conectándonos, nos estamos fragmentando y nos estamos rebalanceando. Yo le agrego, nos estamos, disculpen, tal vez movilizando, okay. Nos estamos calentando y nos estamos volviendo complejos. Hablemos un poco de cada una de estas 3 tendencias. Crujir, primera megafuerza que está cambiando el mundo. Estamos presenciando un choque casi que de placas tectónicas entre la oferta y la demanda de recursos claves. Ese modelo economicista de desarrollo en el que nos montó la revolución industrial nos está topando con los límites en materia de recursos. Hay una correlación absolutamente directa entre crecimiento económico y consumo de recursos. Resulta que hoy empezamos a ver que nos empezamos a quedar con recursos. Cifras muy rápidas. Miren, de 105 países productores de petróleo hoy día en el mundo, 65 ya llegaron al pico de producción. Hay toda una teoría muy elaborada en la industria petrolera sobre la teoría del pico. Todo país llega a un pico, la meseta, y empieza a declinar irremediablemente, porque el petróleo es un recurso natural no renovable. Entonces, petróleo barato nunca volveremos a tener. Nos empezamos a quedar sin recursos energéticos sin todavía haber desarrollado nuevas fuentes energéticas, como hablábamos esta mañana. Y agréguenle a eso que para 2030, las Naciones Unidas estima que necesitaremos un 45% más de energía. Entonces la energía escasea
pero como oferta, pero como demanda crece. ¿Qué va a pasar? Costos. Negocios que tengan una alta dependencia de combustibles fósiles empiezan a convertirse en empresarios. Es decir, a adoptar fisonomía de dinosaurios que normalmente la historia no lo demuestra, tienen tendencia a desaparecer. Estamos perdiendo 5.2 millones de hectáreas de bosques por año, según Naciones Unidas, en el informe del estado de los bosques en el mundo. Eso equivale a la superficie de un país como el de la querida colega que nos acompañó al final de la mañana, de Costa Rica. Solamente en Latinoamérica estamos perdiendo 4 de esos 5 millones de hectáreas de bosque. Y si empezamos a perder bosques, empezamos a perder biodiversidad, empezamos a perder agua, fuentes de agua, y luego empezamos a tener problemas con la agricultura, y luego con la alimentación, y luego con la pobreza. O sea, es toda una escala, es toda una cadena diabólica de consecuencias. La Unión Europea, a quien Dios en la creación del mundo les entregó el acuario más grande del planeta, el mar Mediterráneo, una preciosidad de acuario, ha visto reducir su autosuficiencia pesquera desde un 87% en el 95 hasta un 50% en el 2007. Un país como España hoy día tiene una autosuficiencia pesquera del 39%, o sea, es importador neto de alimentación. Y eso está pasando en todo el mundo. Estamos acabando con las piscifactorías. ¿Por qué? Por sobreexplotación. Cuando yo sobreexploto una piscifactoría, llega un momento en que es más lo que extraigo que la capacidad de las especies de reproducirse y de recomponer la población. Y es cuando yo entonces paso en la línea roja de lo que llaman la resiliencia de los sistemas. Entonces el ecosistema no vuelve a las condiciones anteriores. Y todo esto va siendo producto de un modelo depredador. El modelo economicista de desarrollo es el problema central. Lo decía hasta el Papa Francisco hace poco, la enfermedad contemporánea es el economicismo. Un modelo de desarrollo que privilegió lo económico por encima de lo social y de lo ambiental. Ese economicismo nos ha embarcado en una aventura loca. Miren esta información. La extracción anual de materiales se multiplicó por 8 solamente en el siglo XX, según datos del PNUMA. Y PNUMA pone varios escenarios hacia el 2050. En el escenario más conservador, esta cifra se multiplicará por 4. 8 veces, 8 por 4, 32. Quiere decir que la humanidad, en cuestión de siglo y medio, habrá multiplicado por 32 la extracción de materiales de la naturaleza. Dígame, ¿qué planeta aguanta eso? Porque el planeta es como una cuenta bancaria, de la cual sacamos biomasa para transformarla, alimentarnos, vivir, y esperamos seguir encontrando fondos en esa cuenta bancaria. Desde 1995 superamos la capacidad de resiliencia global del planeta. Y hoy estamos consumiendo anualmente un 30% más de biomasa de la que el planeta es capaz de regenerar. Y eso se llama crónica de una muerte anunciada. Cuando uno saca de una cuenta bancaria más de lo que consigna, eso es crónica de una llamada anunciada. Cualquier día te dice tu secretario, señor Ramiro, lo llama el gerente del banco, está en sobregiro. Y todos sabemos las consecuencias. Agregue que para 2030 estaremos necesitando un 30% más de agua, según Agua para Todos, Agua para la Vida, un informe periódico que produce Naciones Unidas. Y la demanda de agua excederá para el 2030 el 40% del suministro. Entonces la FAO ya nos pinta un panorama apocalíptico. Para el 2030, para el 2050, 7.000 millones de personas en 60 países sufrirán escasez de agua. En el peor de los escenarios. Y en el mejor se tratará de 2.000 millones de personas en 48 países. Y vamos a tener un planeta sin agua.
De hecho, si ustedes teclean en internet menos es más, se van a encontrar con la propuesta comercial de Coca-Cola. ¿Imaginan ustedes tomando Coca-Cola en Colombia? Bueno, pues Coca-Cola está probando en el mundo, a ver cómo reaccionan los consumidores, el potecito eso es una especie de jalea para que el agua, bueno, usted la pone, porque nos vamos a enfrentar a un escenario muy complicado, con muchos impactos en la salubridad de la población, y evidentemente eso va a afectar más a las poblaciones pobres. Eso va a afectar mucho la agricultura. De hecho, y el doctor Klinsberg nos hablaba esta mañana, se espera que los precios globales de los alimentos crezcan entre un 70 y un 90% hacia 2030. Y si hoy tenemos problemas de acceso a los alimentos, a los precios actuales, pues para 2030 puede ser un problema de seguridad alimentaria nacional, un problema de seguridad nacional y de seguridad pública. Si lo miramos desde el punto de vista de las especies vivas, mire, solamente en los últimos 500 años la actividad humana ha forzado la desaparición de 844 especies. Estamos perdiendo especie y media por año. Las estamos liquidando. Y la diversidad biológica es el fundamento de la vida, incluido la vida del hombre. Todo producto de un modelo economicista depredador en lo ambiental y depredador en lo social. Entonces, mis queridos amigos, ese panorama es muy apocalíptico, pero yo lo veo con ojos muy prometedores, muy esperanzados, porque es que la humanidad es terca. La Biblia llamaba al pueblo judío el pueblo de la dura cerviz, el pueblo terco. Entonces, cuando confrontamos límites y cuando entramos en crisis, intellectus apretatus discurrit, nos forzamos a encontrar alternativas y soluciones. Entonces, hoy estamos ante la escasez de recursos. Lo más importante, la más importante tendencia de gestión es la innovación. ¿Cómo encontrar fuentes alternas para desacoplar? Así lo llama el PNUD en Naciones Unidas, desacoplar el consumo de recursos del crecimiento económico. O sea, ¿cómo crecer consumiendo menos? Y entonces empezamos a ver propuestas muy interesantes. Pero déjenme antes, les cito dos testimonios muy importantes a mi modo de ver. Son dos personas que tienen una visión global sobre el tema muy autorizada. Achim Steiner es el director del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Decía recientemente Achim Steiner en una visita a Colombia, decía, el modelo económico de los últimos 2 siglos, yo diría 3. No sé si se dieron cuenta de que hace 2 años la revolución industrial cumplía 300 años. Y ya va siendo hora de jubilarla. Y traer una revolución nueva, distinta. ¿Sí? Basado en el consumo sin pagar el costo de las externalidades ambientales, simplemente no es viable en un planeta de 7.000 millones de personas. Lapidable. Nuestro modelo economicista de desarrollo no es viable en el mediano y largo plazo, así de simple. Y eso implica la viabilidad de muchas organizaciones. O con un toque de humor, Serge Latouche, es profesor emérito de Economía de la Universidad de París, decía recientemente, mire, quien crea que un crecimiento ilimitado es compatible con un planeta limitado, o está loco o es economista. El modelo industrial de desarrollo nos vendió la ilusión de que se puede crecer ilimitadamente. Pero si la biosfera es un sistema finito y la economía es un subsistema de la biosfera, no podemos aspirar a que un subsistema cualquiera, por teoría de sistemas, crezca indefinidamente en medio de un sistema mayor que es finito. Eso, para decirlo de una manera más seria, me parece que Latouche lo dice con un sentido de humor que no le conocían los franceses. El drama ahora es que todos somos economistas. Empezamos a encontrar salidas muy interesantes. Por ejemplo, ya empieza a tomar forma muy clara toda la teoría de la economía circular. Acá a la izquierda ustedes tienen todos los materiales biológicos y aquí todos los materiales inertes. ¿Y cómo hacer para que al basurero que está aquí al final llegue lo menos posible a los vertederos, como lo llaman técnicamente? Es decir, cómo hacer que una materia prima se repare
se remanufacture, se recicle, se revalorice y conjugue todas las R's para que con los mismos materiales volvamos a hacer lo mismo, ¿no? Y eso nos lleva a lo que el doctor de la Torre decía, a empezar a imitar los procesos de la naturaleza. Ustedes no se han dado cuenta de que la naturaleza no deja residuos, sino nutrientes. En mi ciudad, hace un tiempo, recolectaban, podaban los árboles de las vías públicas, ponían todo ese material orgánico en bolsas y luego pasaba una gran logística, me imagino costosísima, recogiendo todas esas bolsas para irlas a llevarlas a un vertedero. Después alguien dijo, venga, pues es que eso es abono. Simplemente hagamos un círculo de hojas y de material vegetal alrededor de cada árbol y dejemos que la naturaleza haga su trabajo de degradar, biodegradar todos estos materiales y que se conviertan en nutrientes. Y entonces se economizó mi ciudad toda esa logística de transporte de basuras inútiles, que no eran tales basuras, no eran desechos, eran nutrientes. La biomímesis es una gran disciplina que hoy día está teniendo un desarrollo muy grande. A nivel micro de las organizaciones, estamos teniendo ya casos de organizaciones muy exitosas cuyo modelo de negocio se construye bajo la visión de ciclo cerrado de negocios, donde ya yo no extraigo, transformo, distribuyo, consumo y voto, sino que armo el círculo. Y no tendría el tiempo, desafortunadamente, pues, para presentarles ejemplos completos, pero hay organizaciones sumamente exitosas, como Interface, por ejemplo, líder mundial en tapetería de edificios, en tapetería residencial, que dejó de vender tapetes y ya simplemente lo que hace es vender el servicio del tapetado. Y al final del ciclo recoge todo, hace ingeniería inversa y reactiva el ciclo. Esas son las organizaciones del siglo XXI. Conectar, segunda tendencia, segundo desafío, segunda megafuerza. En 1712 inventamos el motor de vapor y arrancó la revolución industrial. En 1993 se pone al servicio comercial en el mundo el motor de búsqueda y se desata otra revolución, la revolución postindustrial, por llamarla de alguna manera, es la más adecuada. Parecería ser que el destino de la humanidad está ligado a motorcitos. El motor de vapor, ahora el motor de búsqueda. Surge la Internet y permite por primera vez operar mercados globales en línea y en tiempo real. Y eso va a producir unas transformaciones muy grandes en las organizaciones y en los ciudadanos y en las sociedades. Por ejemplo, en las sociedades, ciudadanos conectados en tiempo real, y empieza a surgir lo que yo denomino una nueva ciudadanía. Nosotros todos fuimos turistas digitales, es decir, conseguimos pasaporte hicimos un curso de internet o de informática y nos metimos al continente de la informática como turistas, como visitantes. Y siempre que uno aprende una lengua nueva, de adulto no la habla con el acento nativo. Pero es que los niños hace rato están naciendo ya en el mundo de la tecnología. Ninguno de mis hijos hizo un curso de informática. Y cuando menos pensé, me estaban arrebatando el computador, estaban navegando con más velocidad que yo. Porque son nativos tecnológicos. ¿Sí? Y empiezan a desarrollarse en las redes. Primero fue Facebook, Twitter, LinkedIn, Sony, muchos de ellos. Después fue una infinidad para todo propósito de las actividades humanas. Y casi que cada actividad humana empieza a dotarse de una plataforma para integrar a la gente alrededor de intereses específicos, deportivos, culturales, religiosos, políticos, etc. Y eso empieza a crecer hasta que llega un momento en que se produce el fenómeno de Wikileaks y perdemos la virginidad. Sí, porque Wikileaks destapó la intimidad de los gobiernos y de las grandes transnacionales y los puso desnuditos en público. Y entonces surge un gran desafío, ¿qué va a ser de la intimidad? Si en cada semáforo de cada esquina hay una foto, una cámara, y cada ciudadano tiene
un video, una videograbadora en el bolsillo y un teléfono y una internet disponible, y los ciudadanos empiezan a articularse como redes. Después vino Batilix, muy interesante. Eso nos lleva a una realidad sociológica de mucha envergadura. El título de este libro, que se reseña en este artículo, lo decía, es que las redes sociales están poniendo poderes de dioses en manos de mortales. Aquí, en la finca vecina en Venezuela, el presidente Chávez perdió el plebiscito constitucional, el referéndum constitucional de 2007 por las redes sociales. La primavera árabe, toda se movilizó por las redes sociales. Por eso el presidente de Irak está bloqueando Twitter, Facebook y todo lo que ve al frente, porque eso está amenazando su poder. Entonces los ciudadanos de a pie, alguien predice que el periodismo va a desaparecer, porque es que ya hay un periodista con un teléfono inteligente en cada esquina, y cuando hay un accidente de tránsito ya la foto está en un periódico y está en la red y está en Twitter y está entonces van hasta desaparecer la industria de los periódicos. Eso está poniendo en manos del ciudadano un poder político como nunca antes lo habíamos visto. Thomas Friedman, el texto este de La Tierra es plana, que todos ustedes conocen, le dedica unas buenas páginas a ver esto, y por eso lo tituló así el libro, La Tierra es plana. Es que antes teníamos una geografía de poder donde los poderosos estaban arriba y los ciudadanos estábamos inermemente abajo en el valle. Pero llega la internet y el terreno se aplana. Y los ciudadanos empiezan por fin a cuestionar a las organizaciones. En Medellín pasa un fenómeno muy simpático. El metro de Medellín, por política, decidió no meterse en las redes sociales. Entonces los ciudadanos crearon una red social para informar todo lo que pasaba en el metro. Entonces con las redes sociales pasa lo que pasa con la política. Si tú no te metes con ella, ella termina metiéndose contigo. Y hoy las dinámicas sociales y las dinámicas de opinión pública y las dinámicas políticas están ocurriendo en la red. En la red. Esa es la moderna ágora griega. Antes las dinámicas en el pueblo griego, las dinámicas políticas, las dinámicas sociales, las dinámicas culturales ocurrían en el ágora, en la plaza pública. ¿Sí? Hoy día ocurren en la red. Si no estamos en la red, estamos muertos. Eso está dando lugar, junto con otros elementos, al nacimiento de una nueva ciudadanía. Agréguenle dos elementos demográficos muy importantes, algo que tocaron los expositores esta mañana. Mire, la clase media global es un fenómeno nuevo. Naciones Unidas estima que la clase media mundial crecerá en los próximos 15 años un 172%. Y no les suene grande la cifra. En Latinoamérica la clase media se duplicó en los últimos 10 años. Pero fuera de eso, es una población, una clase media que está siendo urbana. Para 2009, por primera vez en la historia de la humanidad, la población se equilibró, 50% en el campo y 50% en la ciudad. Pero obviamente los índices de urbanización en los países desarrollados son muy altos, y en los países como los nuestros el índice de urbanización todavía es más bajo. Sin embargo, para el 2032 se estima que aún en los países en desarrollo la mayoría de la población vivirá en las ciudades. Entonces tenemos una clase media grande, ¿sí?, urbana, educada, conectada, informada, por lo tanto, activa social y políticamente. Y eso empieza a cambiar el balance de fuerzas en el mundo. Empieza a exigirle a las organizaciones transparencia en sus actuaciones. Y empiezan los ciudadanos, como nos contaba el doctor de la Torre esta mañana, a volverse más escrutadores de la conducta de las organizaciones y a privilegiar y a preferir aquellas que tienen conductas positivas y contributivas en lo social y en lo ambiental y en lo económico, y empiezan a penalizar también. Entonces nos estamos enfrentando con una nueva ciudadanía. Tan protuberante es el hecho que la revista Time, que cada año en la segunda semana de diciembre escoge el personaje del año y le dedica la portada.
En diciembre del 2011, este fue el personaje del año para la revista Time, de protester. Pero no el protestante en el sentido religioso, sino el ciudadano que, valido de las plataformas digitales, se levanta, protesta y exige sus derechos. La semana entrante tendré la vergüenza con ustedes de ser titular de prensa en nuestro país por el paro campesino que empieza el domingo. Se juntan los cafeteros, los paperos, los arroceros, los pequeños mineros, transportadores, y tenemos paro nacional en plena jornada preelectoral. Dijimos presidente del 2022. Y hace un año que pasó lo mismo, el actual presidente, en un estado de autismo total, cuando le preguntó a un periodista qué pensaba del paro, dijo: ¿paro? ¿Cuál paro? Y a los 3 días estaba diciendo: perdón, me equivoqué. Gobernantes totalmente desconectados de la dinámica de lo que está pasando en las sociedades. Y están pasando hasta vez más rápido de lo que ocurre, de lo que pensamos, de lo que estamos dispuestos a admitir. Y es que nuestros campesinos colombianos, jóvenes, son una generación distinta, que ya ha pasado por la universidad, pero que quiere seguir acompañando a su padre y a su familia en su proyecto agroindustrial, pero que ya tiene un teléfono inteligente en la vereda, que se conecta, que se moviliza y que exige sus derechos. Eso es una nueva ciudadanía. Camila Vallejo, la líder estudiantil de Chile, una muchacha como muchos de ustedes, 25 años, senadora de la República hoy día, lo interpretó con mucha lucidez. El periodista le dijo: señora Camila, ¿usted qué piensa? ¿Qué es lo que cree que pasa en la sociedad hoy día, en la sociedad chilena? Y Camila Vallejo le dijo: ¿no está la frase? Ah, sí, está arriba. Y el señor periodista: es que hay un descontento instalado en la sociedad. Esos jóvenes de los que nos hablaba el doctor Klinsberg, que quedan marginados, esa clase media que crece, que es consciente de sus derechos, que quiere vivir bien, que tiene armas, redes sociales para exigirlo y para movilizarse, pueden cambiar las cosas. Fuera de eso, y todas estas fuerzas actúan sinérgicamente, no aisladamente. Las unas se potencian con las otras. Eso está llevando a que se fragmente el poder. Entonces, anteriormente, cuando yo me crecí, en mi casa mandaba mi papá y mi mamá. Todavía recuerdo la frase de mi tercer hijo, 6, 8 años, y decía: hombre, ¿quién quebró esto? Y me dijo: ¿ya me vas a quitar? Y con 6 años me desafiaba y entendí que ya tocaba era dialogar, conversar, que ya la autoridad no resolvía las cosas. Los jefes son dinosaurios en las organizaciones, están mandados a recoger. Moisés Naim, un analista político muy respetado, exministro de Fomento de Venezuela, acaba de editar un libro el año pasado, muy interesante, se lo recomiendo. No tengo regalías por medio. El final del poder se titula. Y miren este extracto de ese libro. Dice Moisés Naim: para nadie es un secreto que el poder está cambiando en el siglo XXI. De norte a sur, de este a oeste, de grandes corporaciones a pequeñas y ágiles organizaciones, de dictadores a personas en las calles. Pero hay algo mucho más fundamental. O sea, no solo ya está pasando el poder del norte al sur, del este al oeste, ¿sí?, de las grandes corporaciones, está pasando hacia las pequeñas organizaciones, de los dictadores al ciudadano, sino que hay algo más. El poder está cambiando más de lo que imaginamos. El poder está decayendo como fuerza de cohesión social, ¿sí? Es más difícil, fácil de obtener que antes, pero es más difícil de usar y mucho más fácil de perder en todos los campos de la actividad humana. Entonces el poder que mantenía unidas las sociedades se está desintegrando, se está fragmentando. ¿Con qué lo vamos a reemplazar? La única palabra que conozco, la única salida es el diálogo. Organizaciones dialogantes, tendencia de la organización moderna. Organizaciones capaces de dialogar sistemáticamente con sus stakeholders. Organizaciones y gobiernos capaces de conectarse realmente con la ciudadanía. Ese es el fundamento de la sostenibilidad. En un artículo del doctor Klinsberg, a raíz de la crisis, por en el 2009 nos regaló un artículo muy interesante, una agenda renovada de responsabilidad social empresarial para América Latina en la era de la crisis.
enumeraba las fuerzas emergentes que esa fragmentación de poder está dando lugar. Están surgiendo democracias, ¿sí?, más poderosas, más fuertes, más vitales, una sociedad civil cada vez más densa, articulada y participativa. Nos lo decía nuestro representante costarricense esta mañana. Los pequeños accionistas que vienen creciendo y exigiendo un cambio sustancial en las reglas del juego, buen gobierno como reivindicación central. ¿A ustedes les pasaba por la cabeza demandar a su papá o a su mamá judicialmente en un estrado judicial? Es lo que han hecho los accionistas minoritarios de British Petroleum a raíz del fiasco del Golfo de México. Hay un pleito multimillonario en los estrados judiciales de los Estados Unidos donde los accionistas minoritarios están demandando a British Petroleum. Eso es algo así como demandar al papá y a la mamá. Para que un accionista demande su propia empresa, que la demande un trabajador, un proveedor, un cliente, bueno, o un civil, representante de la comunidad, pero que el dueño de una empresa demande su propia empresa, ya no había visto eso. Pues el primer gran caso histórico que yo conozco es British Petroleum. Claro, que los accionistas minoritarios están demostrándole a British Petroleum que escondió información relevante de riesgos en la operación del Golfo y que si esa información relevante hubiera estado disponible para los inversores, no habrían comprado las acciones de British Petroleum, que ahora valen la tercera parte de lo que valían antes del desastre. Miren la otra cara. Latinobarómetro hace una encuesta anual, esta es la última edición que hicieron, de la confianza en las instituciones. Entonces nos encontramos que la ciudadanía no cree en las instituciones. Miren el nivel de confianza, 39%. Si ustedes tuvieran ese nivel de confianza en sus parejas, no estarían aquí tan tranquilas o tranquilos sentados 2 días. O sea, no hay relación duradera en la vida que se sostenga con unos niveles de confianza del 39%. No hay relación de negocio sostenible. Eso lo dijo Adam Smith hace más de 200 años. Crear valor y crear confianza es el secreto de una economía saludable. Crear valor y crear confianza. Es un hallazgo sumamente viejo. En una sociedad dominada por la jerarquía, por el poder, estas realidades se mantenían ocultas. Con el surgimiento de una nueva economía, de una nueva ciudadanía, ya la ciudadanía lo dice, lo comunica públicamente y actúa en consecuencia. Miren el drama de mi país, les pongo el ejemplo. ¿Saben cuál es el segundo candidato presidencial más votado en la intención de voto en las encuestas? A las próximas elecciones presidenciales, el voto en blanco. O sea, le gana, en el último sondeo le gana el presidente Santos por un pitico. Pero hasta hace 20 días el voto en blanco era el candidato predilecto en las encuestas, el ganador en las encuestas electorales de Colombia. Y por primera vez van a ver que el voto en blanco va a barrer con muchos otros candidatos. Cosa impensable en la historia de Colombia hace cuestión de meses. Es que están sucediendo los cambios no solo de una manera muy profunda, sino muy rápida. ¿Y qué es eso? Es que los colombianos nos cansamos de nuestra clase política. Así de simple. Y eso fue lo que llevó a Chávez al poder. Además, venezolanos, porque me tocó, viviendo en Caracas, el ascenso de Chávez al poder y me dejó el golpe de Estado. Entonces conozco de cerca la situación, cansados de los políticos tradicionales, desconectados del pueblo, autistas, pensando solo en sus propios intereses. Están produciéndose cambios, es fragmentación de poder y rebalanceo. La geopolítica mundial se está rebalanceando y están apareciendo naciones emergentes, nuevas demandas, nuevos roles. Y ese mundo bipolar que conocimos en la Guerra Fría, con el muro de Berlín cayó, pero todo quedó en el congelador. Pero hoy sí estamos entrando en un mundo verdaderamente multipolar. Esta mañana citaban los BRICS. BRICS
es un acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 5 países. O sea, son 5 presidentes que se encuentran en un club un día por la tarde. Se toman un tinto y acuerdan una política común. Nada de cumbres pomposas e inútiles. Un café, una llamada telefónica, una conferencia telefónica y se acabó el problema. Y miren el poder de esta gente. Representan el 50% de la población mundial. Generan la cuarta parte del PIB mundial y ocupan el 40% de la superficie terrestre. Es un señor club, al punto de que ya están montando su propio banco multilateral de desarrollo para reemplazar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano, etcétera, etcétera. Estamos hablando de poder nuevo, y eso confrontado con la crisis sistémica de los modelos de desarrollo contemporáneos, el modelo de desarrollo americano, que es el modelo de mercado, y el modelo de bienestar europeo. Nouriel Roubini, un economista brillante de la Universidad de Nueva York, el único que predijo la crisis de Wall Street por escrito, decía que tanto el sistema americano de mercado como el sistema económico de bienestar europeo, ambos están quebrados. La crisis es sistémica, es profunda, y sencillamente lo que ocurre es que el sistema de desarrollo, el modelo de crecimiento económico, industrial, economicista, se está cayendo a pedazos por donde lo miremos. La idea es, miren qué podemos hacer para reconstruirlo. Y empiezan a surgir opciones frente a esa fragmentación del poder político. Por ejemplo, el poder de las organizaciones. Y ahorita voy a hablar del poder de las culturas, para hablar del ciudadano. Miren el poder de lo que está pasando en las organizaciones. De las 100 primeras economías del mundo, 51 ya son organizaciones y solo 49 son estados nacionales. Y esta cifra crece siempre a favor de las organizaciones. Este es un dato de la OCDE. ¿Qué ocurre? Que las organizaciones están hoy día, gracias a la Internet, que potenció esa expansión de las multinacionales, están teniendo un poder superior al poder de los estados nacionales. 300 multinacionales ya responden por la cuarta parte del Producto Interno Bruto Mundial, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Cataluña. O si lo quieren, miren este otro dato, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social español. 50.000 multinacionales, es un número relativamente pequeño, eso sí, con sus 400.000 empresas auxiliares regadas por todo el mundo, ya responden por las 2/3 partes del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces estamos en presencia de la dominancia de las organizaciones. Para bien o para mal, las organizaciones van a ser el nuevo eje estructurante de las sociedades, por encima de los estados nacionales, como los conocemos desde el Tratado de Westfalia. Vamos a vivir en un mundo de organizaciones. Miren un par de cifras más para que agraven la cosa. Este estudio del Instituto Tecnológico Federal de Suiza, en Zúrich, el año 2011, nos decía que 147 entidades financieras controlan el 40% del mercado financiero mundial. Entonces un gigante de estos se quiebra y muere Sansón con todos los filisteos. O sea, el riesgo sistémico es altísimo. Dependemos enormemente de la cultura directiva de esas organizaciones, que se comporten responsable o irresponsablemente. El consumo, el mercado de consumo masivo en el mundo. Yo puedo salir ahora a un supermercado de Lima y hacer un mercado para mi casa con los mismos productos y las mismas marcas que compren allí. Ya lo experimenté en Caracas y lo he observado en otras ciudades. ¿Por qué? Porque 10 empresas controlan el 80% del mercado masivo mundial. Repito, gracias a Internet, que les ha permitido integrar todas sus operaciones financieras, logísticas, de información y gestionarlas en tiempo real. Ahí tienen la lista. ¿Qué ocurre? Que estamos pasando de una vida organizacional muy bucólica que ocurría dentro de los 4 muros de mi oficina, de las oficinas, a algo muy etéreo. Vean la transformación que hemos sufrido. Empezamos con el taller artesanal, pero llega el motor a vapor y nos mete en la era industrial, entonces pasamos de taller a fábrica.
Con el desarrollo del modelo capitalista, o economicista mejor, pasamos a la empresa productiva, al grupo empresarial, a la multinacional por ahí en los años 60. Pero llega la Internet y entonces las empresas se empiezan a convertirse en redes globales de valor. Ya hay aplicaciones móviles con las cuales puedes trabajar desde cualquier parte del mundo y para cualquier organización con la que quieras hacer acuerdos. Ya hay en servicio, por lo menos en Colombia, hay 3 aplicaciones móviles ya para quien quiera trabajar remuneradamente, sin horario, sin tiempo, sin sede, sin oficina, simplemente con su móvil. O sea, vamos hacia una sociedad deslocalizada. Y eso tiene todas las implicaciones para la sociedad. Porque si los estados pierden fuerza y las organizaciones la ganan, señores, estamos en presencia de los nuevos dictadores, de los nuevos tiranos del siglo XXI, o estamos en presencia de los nuevos benefactores, los nuevos ángeles que van a trabajar por nuestro bienestar y por el bienestar del planeta. La conducta de las organizaciones, la responsabilidad social de las organizaciones se vuelve crítica, que se vuelve un problema de supervivencia colectiva, porque vamos a estar en manos de ellos. Y empieza a surgir otra fuerza muy interesante producto de las redes sociales, y es el poder de los individuos y sobre todo de los grupos sociales, el rescate de las distintas culturas. Entonces empezó a tomar, por ejemplo, una fuerza inusitada la cultura musulmana, que nos era desconocida, ¿sí? La cultura judía, que nos era lejana aquí a estas tierras. Pero empezamos a tener movimientos culturales que empiezan a confrontarnos con retos. Nuestras organizaciones empiezan a interactuar con consumidores en muy diversas partes y se ven forzadas a desarrollar lo que hoy día llamamos inteligencia intercultural. Yo no lo pondría en términos tan simples, me disculpo el doctor de la Torre, de hacer el ritual al pie del, no entendí el nombre, al pie del Apu, para terminar danzando sobre una tragedia en lugar de llorar. Yo en eso discrepo seriamente con el doctor de la Torre, respetuosamente, pero sí, cómo convivir en las diferencias y cómo permitir que en este planeta quepamos todos, porque, repito, los individuos están o estamos ganando un poder que nunca habíamos tenido y por lo tanto muchas de nuestras complejidades humanas habían permanecido en silencio. Pero también hablemos de cambio climático, o sea, de calentar. Como ese ha sido el tema del Congreso, yo no me voy a detener mucho. Empezamos a confrontar nuevos límites y reglas y empezamos a embarcarnos en un mundo vulnerable, al punto de que ya se acuñó en el mundo el concepto de refugiados climáticos, para que entendamos la seriedad del tema. ¿Sabían ustedes que Kiribati es un país, una isla en el Pacífico, que ya está buscando terrenos para trasladar a sus 100.000 habitantes? Porque ya está pronosticado que desaparece en cuestión de 15, 18 años. Será sepultado por el mar, irremediablemente, porque el nivel del mar viene creciendo. Pero no es solo eso. El cambio climático nos confronta ante climas cada vez más extremos. La ciudad donde vivo la bautizaron cuando yo era niño la ciudad de la eterna primavera, porque siempre era el mismo clima. Ahora me preguntan, ¿y cómo es el clima de Medellín? Depende. Un día amanece haciendo un invierno feroz que causa tragedias, y otro día nos estamos cocinando. O sea, en promedio estamos bien, porque los estadísticos tienen una habilidad para promediar entre tragedia y éxito, y entonces uno en promedio no está ni trágico ni exitoso, sino está bien. No sabemos qué clima, extremos. Entonces, grandes inundaciones, grandes sequías, y todo eso hace sinergia con las otras fuerzas que les he dicho. He leído los 3 últimos informes que ya el Dr. Klinsmann les citó en septiembre del año pasado
se publicó el primero sobre los elementos físicos del cambio climático, en marzo de este año se publicó el segundo sobre impactos, vulnerabilidades y adaptación, y en abril 14 el grupo 3 publicó el informe de mitigación. Yo he sacado algunas conclusiones, 5 conclusiones que les voy a compartir, pero las puedo resumir en palabras de Nobel nuestro en el título Crónica de una muerte anunciada. Hallazgos centrales, pongo comillas, de los distintos grupos. El calentamiento en el sistema climático es inequívoco. O sea, aquella tesis de Tea Party de que eso es una buena hipótesis científica, no más, y que es una especulación teórica, eso ya no va. Es inequívoco, y esto lo están diciendo 2.500 científicos, de lo mejor que tenemos disponible en el mundo. Y no solo es inequívoco, sino que se está extendiendo. Y además que su efecto es inexorable hacia el futuro. El doctor de la Torre nos decía eso, percibe 500 años, el daño en la atmósfera. Segundo, es sumamente probable, el orden del 95%, que la influencia humana ha sido la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. O sea, el problema es antropogénico. Tercer hallazgo, cada uno de los 3 últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido. Y yo ya me cansé de llevar la estadística. Es que en los últimos 5 años hemos tenido los 4 más calientes desde 1800, no sé qué, que hay datos documentados en la temperatura terrestre. El International Panel on Climate Change identifica 12 riesgos claves globales para diferentes sectores. Y el cambio climático tiene las características de un problema colectivo con alcance global. Entonces la pregunta es, ¿en gestión que estamos haciendo? ¿Cuántas empresas en las que ustedes conocen tienen un plan de adaptación a cambio climático o de mitigación de los efectos de cambio climático? Y cuando van a definir una nueva locación, ¿qué tanto el cambio climático es tenido en cuenta por los planificadores? O sea, son cantidad de preguntas que empiezan a surgir en la administración, en la gerencia moderna. Me parece que el señor Al Gore, este que ven acá es Al Gore, este es un fotograma de la película que muchos hemos visto, Una verdad incómoda, ¿recuerdan? Quienes no la hayan visto, se la recomiendo a fondo. Decía Al Gore, es que estamos presenciando un choque entre nuestra civilización y la Tierra. ¿Y qué significa eso? Que nuestra manera de entender el desarrollo es contraria a las leyes de la Tierra. Y que yo tenga noticias, la Tierra no tiene planes de cambiar sus reglas. O sea, nos adaptamos o desaparecemos. Y de golpe la humanidad, y lo decía James Lovelock, un gran geofísico norteamericano, el riesgo es que la humanidad termine siendo sobre el organismo que es Gaia, que es la Tierra, termine siendo una simple plaga. Y los organismos sanos acostumbran deshacerse de las plagas. Como cuando usted tiene un hongo en una mano, y le pica mucho y se le empieza a extender, usted va al dermatólogo, le receta una pomada y a los 8 días desmayamos. No resultemos ser nosotros una especie de hongo sobre el planeta, porque el planeta nos desplazará con absoluta seguridad. Frente a eso, la reflexión de Churchill en el 36, Churchill era un visionario de varias décadas hablando. Hubo una gran tragedia climática en el Atlántico Norte que afectó gravemente la población británica. Y decía Churchill, miren señores, es que la era de la dilación, de las soluciones a medias, de los expedientes tranquilizantes y confusos, de las demoras, está llegando a su fin. En su lugar estamos entrando en un periodo de consecuencias. Hoy, ambientalmente, nosotros no estamos entrando en un periodo de consecuencias. Estamos pagando las consecuencias. Estamos pagando las consecuencias. ¿Recuerdan un apunte doméstico muy simpático que decían que idealista es aquel que construye castillos en el aire? ¿Sí? Loco es aquel que los habita, que vive en ellos. Y psiquiatra es el que pasa a cobrar el arrendamiento. Algo nos pasa similar. Quienes vivimos en lo conceptualizamos y alimentamos la locura economicista depredadora,
estamos construyendo tragedias en el aire. Hoy nosotros estamos pagando el arrendamiento, estamos pagando las consecuencias. Y finalmente, la complejidad. El mundo de la era industrial es un mundo lineal. Déjenme decirles eso. Incluso hablamos de la línea de producción, pero es lineal en un sentido más profundo todavía. Es que hay una línea que va desde la extracción de materiales, transporte, procesamiento y transformación, empaque, distribución, consumo y descarga. Eso es una línea. Y siga extrayendo, siga transformando, siga consumiendo y siga botando. Pero yo sí le creo al materialismo dialéctico, esa tesis de que la manera como uno trabaja termina determinando la manera como piensa. Entonces terminamos pensando linealmente y todo lo conseguimos linealmente. Causa, consecuencia, causa, consecuencia. Las señoras tomando el té decían punto, cadeneta, punto, te sigue hasta el final. Señores, el mundo no es lineal, la naturaleza es sistémica. En un mundo lineal importan los individuos, tantas unidades por hora, tantos dólares per cápita. En un mundo sistémico no importan tanto los individuos, sino la calidad de las relaciones que establezcan entre ellos. Porque lo que determina la teoría de sistemas no son los individuos, sino las relaciones. La riqueza, profundidad y dinámica de las relaciones que se establecen entre los individuos. Entonces, lo que estamos pasando es de un mundo lineal, bucólico, tranquilo, sencillo, predecible, a un mundo sistémico, complejo, donde empezamos a encontrar otros valores. El doctor de la Torre traía esta gráfica presentada de otra manera distinta, pero es demoledor. Se tomaron las empresas que conforman el Standard & Poor's 500, o sea, las empresas líderes de la economía norteamericana, y se preguntó qué determinaba su valor de mercado. Y miren lo que se encontró. En 1975, el 83% del valor de mercado de estas empresas era determinado por los activos físicos y financieros, léase activos tangibles, y solamente el 17% estaba determinado por los otros activos, es decir, por los intangibles. Entonces, todos nos crecimos en una época en la que el sistema educativo nos permitía perder artes, perder religión, perder deportes, pero no nos perdonaba perder matemáticas. Claro, porque es que la base del éxito del negocio eran estas ciencias duras, no las ciencias blandas. Usted se podía dar el lujo de perder humanidades, no se podía dar el lujo de perder matemáticas. ¿Sí? Pero miren lo que ha venido pasando sucesivamente año por año. Para 2009, para volver el cuento, tenemos la situación es totalmente inversa. El 81% del valor de mercado de estas compañías está determinado por los activos intangibles. Y solo el 19% está determinado por los activos físicos y financieros. Entonces, a un financiero que le va muy bien y de pronto se quiebra la compañía, le puede pasar lo que al muchachito aquel que llegaba a la casa y decía: papi, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Y yo, ¿y cuál es la buena? Pues como para aguantar la mala. Papi, que saqué 4,8 en todas las materias. Bueno, pues es una notición. Y a todas esas, ¿cuál es la noticia mala? Papi, que ya no califican sobre 5, sino sobre 10. Entonces encontramos gerentes de empresas como los de Lehman Brothers, exitosísimas financieramente, y de pronto aparecen quebradas. Claro, es que señores, ¿qué quebró a Lehman Brothers? No la plata, fue el perfil de riesgos, que es un activo intangible. Entonces, esos señores repartieron 8 días antes de quebrarse bonos multimillonarios a sus ejecutivos, de los 8 días estaban declarando en quiebra. 3 semanas antes, esta firma calificadora, voy a olvidar en este momento cuál fue de ellos, les otorgó AA más en riesgo. ¿Qué ocurre? Que es que ya no califican sobre 5, sino sobre 10. O sea, ya los intangibles no valen 17%, sino 81%. Entonces se vuelven críticos.
¿Y cuáles son los activos intangibles? El know-how, la imagen corporativa, la reputación corporativa, la imagen de marca, el perfil de riesgos que mencionaba ahora, el clima laboral, el relacionamiento con la opinión pública, el relacionamiento con las distintas partes interesadas, o sea, la red de relaciones, y ninguna de esas cosas está en el PIG. ¿Qué quiere decir? Que nuestras contabilidades son absolutamente obsoletas, porque están midiendo algo que no nos garantiza el éxito de los negocios. Y aquello que nos garantiza el éxito de los negocios ni siquiera lo estamos midiendo. Nuestras organizaciones son campeonas en medición cuantitativa y dura, pero son analfabetas en medición blanda y cualitativa. Ese es un reto gigantesco para la gerencia moderna, aprender a medir lo cualitativo, lo complejo, porque nos está cambiando la regla. Y hace poco vi una noticia que me halagó. Cuando yo terminé de estudiar filosofía y letras, mis compañeros siguieron en la academia, y digo, pero no me gusta la academia, no me gusta ir a enseñarle a alguien que no quiere aprender. Entonces, busqué en las empresas que vaya dificultad para localizar en esa época a un filósofo en una empresa. ¿Eso para qué sirve? Y miren lo que está ocurriendo hoy, por este cambio, esta revaloración de las cosas. Esta noticia, miren, el número de incorporaciones de profesionales con carreras financieras ha caído un 55% en la Unión Europea, mientras que ha repuntado un 30% de universitarios de filología inglesa, francesa o de ciencias políticas. Entonces ahí sí estoy con el doctor de la Torre, no más de un ingeniero, más de un antropólogo. Y empezamos a entender en las compañías que es que un sociólogo es una clave muy importante para la sostenibilidad de las organizaciones. Aquí hay una serie de desafíos y oportunidades que sintetizan lo que les acabo de decir, voy a pasar. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué salidas quedan acá? Voy a hablar de dos nomás. Grandes salidas. Podrá descomponerse en muchas iniciativas particulares. Yo voy a hablar de dos conceptos que me parecen fundamentales. El primero es entender una nueva concepción del desarrollo. Hablemos de eso un poquito. Señores, sincerémonos. Nosotros hemos confundido crecimiento con desarrollo. Y el crecimiento no es desarrollo. Incluso Manfred Maxineff, Premio Nobel Alternativo de Economía, lo decía muy claro. Puede haber incluso desarrollo sin crecimiento. Y debemos prepararnos para eso. Incluso Serge Latouche es uno de los teóricos importantes de la teoría del decrecimiento económico. Por eso la medida oficial del crecimiento fue el PIB. ¿Cuánto ha crecido los activos cuantitativos de una sociedad en un periodo dado? Ese es el PIB. Señores, el PIB como medida de desarrollo es una medida obsoleta. No lo dice Ramiro Restrepo, lo dice Amartya Sen, lo dice Joseph Stiglitz. Ellos constituyeron o lideraron una comisión que la Unión Europea contrató en 2008 para exactamente eso. La Comisión Europea en cabeza de Sarkozy estudió, señores, ofrezcanle a la Comunidad Europea una medida alternativa del desarrollo diferente del PIB, así incluye el PIB. Y ya en este momento en Italia, en España, en Alemania, se está implementando una nueva metodología de cuentas nacionales para medir el desarrollo, entonces no solo con las consideraciones económicas, sino con las consideraciones ambientales y con las consideraciones y los indicadores de desarrollo humano, la huella de carbono, la huella hídrica, etcétera, etcétera, el consumo de biomasa, el perfil energético, y por el lado social, el índice de desarrollo humano, el índice de oportunidades humanas, el índice de felicidad, etcétera, 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 para tener una medida integral de desarrollo. ¿Por qué? Porque el PIB es una medida absurda del desarrollo. Ustedes, aquí como le dicen cuando hay mucho tráfico en las calles, nosotros le decimos trancones. Atascos, pon.
Embotellamientos. ¿Sabían ustedes que un embotellamiento en Lima contribuye con el Producto Interno Bruto de Lima? Claro. Es que mientras más embotellamiento, pues mire, más combustible va a requerir usted, más tiempo va a consumir, más telecomunicaciones. Usted tiene que estar llamando desde que va a llegar tarde y a resolver todos sus temas por celular, que no puede hacer personalmente. Incluso se incrementan las citas de cardiólogos. Claro, porque se daña el ambiente. Y a la medida que se daña el ambiente, si además usted se estresa, el cardiólogo le va bien. Que a usted no, le va bien. ¿Sí? De hecho, ya se desarrolló la cardiología ambiental como una subespecialidad de la cardiología. Está hablando de cosas en serio, a pesar de que suene con toque humorístico. Entonces, señores, promuevan una política pública para incrementar los embotellamientos en Lima, que eso mejore el Producto Interno Bruto de Lima. Lo que no estamos midiendo es cuánto tiempo vale el tiempo social que se pierde, cuánto vale la calidad de vida de los limeños, cuánto valor podrían crear en ese tiempo perdido, ¿sí? Costo de oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces, vámonos haciendo la idea de que el PIB es una medida obsoleta de desarrollo. Y paralelo con eso, otro concepto absolutamente obsoleto hoy día, el concepto de competitividad. En un ambiente lineal, en un escenario lineal, donde lo que importan son los individuos, lo que importa es el individuo que más trae. Por lo tanto, competir unos con otros es lo ideal. En una visión sistémica de una sociedad, donde lo que importan son las relaciones, la calidad de las relaciones, competir es una tontería. Cooperar es la nueva ruta. Abrámonos a un mundo. Abrámonos a un mundo de diálogo. O una mala lectura de Darwin, de que la evolución de las especies estuvo basada en la línea del más fuerte. No. Si usted lee a Darwin bien, y llame ese lado de eso no es lo que dijo Darwin. Eso es lo que dijeron economicistas que leyeron a Darwin. ¿Sí? El organismo que más posibilidades de sobrevivencia y de perdurabilidad de desarrollo tiene es aquel que mejores relaciones de cooperación con su entorno desarrolla, mejores capacidades de adaptación. Entonces hay que aprender hoy día hasta aliarse, hasta con la competencia, alianzas sociales estratégicas con el competidor, con los proveedores, con los trabajadores, y empezar a vivir un mundo de aliados, de socios. Por eso las revoluciones están fuera de onda, las líneas violentas están fuera de onda. La vida es un milagro de cooperación. Tenemos que rescatar eso y llevarlo al mundo de los negocios y hacer organizaciones dialogantes. Por ahí me regalaron, hay gente que se niega a desprenderse del concepto de competitividad. Yo les acepto, los entiendo, comprensivamente los entiendo. Hay cosas de las que uno se encariña tanto y que le cuesta mucho desprenderse. Giovanni Guareschi dice: cuando una estupidez se vuelve tradición, es muy difícil deshacerse de ella. Algo parecido se le aplica hoy a la competitividad, al punto de que hace poquito me regalaron un texto que se llamaba Competitividad Sostenible. Texto que por supuesto no he leído ni pienso volver a leer. Porque es que las bases conceptuales de la competitividad son radicalmente distintas a las bases conceptuales de la sostenibilidad. La competitividad se fundamenta en competir, en echar ventaja, en ganar, perder. La sostenibilidad en la cooperación, en redes de cooperación. Eso es otra cosa completamente distinta. Entonces, olvidemos, así las agencias, mi país sigue teniendo una agencia de competitividad nacional. No lo ha entendido. Sus planificadores no lo han entendido, los ministros de Hacienda tampoco. El segundo gran cambio y gran tendencia es que tenemos que abrirnos a una nueva visión de la dirigencia. Cuando yo miro la pirámide dirigencial en mi país y de sociedades contemporáneas,
me encuentro que en el primer escalón tenemos más que empresarios, negociantes. Aquellas personas centradas en ver dónde obtengo la mejor transacción y la mejor utilidad y la mejor venta y la mejor facturación. Pues son negociantes. Si lo quieren decir destempladamente, digan mercanchistas. De pronto uno empieza a ver el negociante profesionalizado, por la universidad se profesionalizó. Entonces tenemos administradores. Y si refina un poquito el modelo de administradores, entonces lo que tiene es tecnócratas. Y si sigue subiendo, de pronto encuentra gerentes. El mensaje que les quiero decir es que hoy ya esto no es suficiente. Tenemos que ir más arriba y tenemos que pensar en dirigentes. ¿Y cuáles son las diferencias? El negociante es una persona cuya visión del mundo se agota en una transacción. Gané, bien, perdí, mal. No hay más visión allá. Y si gano en una transacción y ese cliente lo perdí, bueno, pues habrá otros ejemplos. Lo que pasa es que hay personas que pensamos que la ingenuidad es un recurso natural no renovable y se está acabando. Entonces, conviene pensar un poquitico más de largo plazo. El administrador está centrado en los procesos, va un poquito más allá de la transacción, por lo menos de la cadena. El tecnócrata ve el conjunto de procesos, y entonces ya habla de modelos administrativos, modelos macroeconómicos, microeconómicos, etcétera, modelos demográficos, etcétera. El gerente va un poquito más allá y dice cuál es la estrategia del negocio, pero sigue pensando, como muy bien lo dice el doctor Klister, con una mentalidad y una filosofía estrictamente narcisista. O sea, la estrategia para que mi negocio prospere y a mí me vaya bien. Todavía no alcanza a tener perspectiva histórica ni social. El dirigente, por el contrario, tiene una visión política. Entonces yo sostengo que en el mundo de los negocios, hoy día, en las escuelas de negocios, hay que enseñar filosofía política. ¿Y qué es un gerente con visión sociopolítica? Un gerente que entiende cuál es el rol de su organización en la sociedad, qué recibe y qué da, cuáles son esas interacciones. Un gerente que es capaz, un dirigente es un gerente que es capaz de conciliar el plan de desarrollo estratégico de su negocio con el plan de desarrollo local, regional y nacional, o incluso con la agenda mundial de desarrollo. O sea, es una calculadora de 12 dígitos donde le cabe el planeta, la especie humana, la región, por lo menos, su ciudad. Y por lo tanto, ya no es un dirigente privado, es un hombre público. Y las distintas encuestas que se han hecho, McKinsey hizo una excelente encuesta en los Estados Unidos con CEOs norteamericanos, excelentes de la puerta de la empresa para adentro, analfabetas de la puerta de la empresa más afuera, injerencia en lo público y habilidades para interactuar con lo público mínimas. ¿Sí? Entonces, los hombres les han descrito un mundo que es nuestra herencia de 300 años de desarrollo economicista depredador. Pero, como estamos topando límites, estamos forzando estructuralmente en el contexto el nacimiento de un mundo nuevo en el cual podemos decidir ser actores, ser observadores o ser obstáculos. Esa es la decisión ética básica que hoy tenemos que tomar como ciudadanos. Yo he optado por remar a favor, y en eso quiero concluir haciéndole un pequeñísimo homenaje al queridísimo Gabriel García Márquez con la última frase de su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1982. Decía García Márquez: todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, la utopía que había descrito en 100 años de soledad. Una nueva y arrasadora utopía de la vida. El modelo económico hasta hoy, la centralidad ha sido el dinero. ¿Cómo hacemos para que la centralidad del nuevo modelo de desarrollo sea la vida? Y para que, como decía Edgar Morin, la felicidad se pueda convertir en un objetivo político. O sea,
una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Damas y caballeros, muchas gracias.